quiero que nos digas, ¿qué opinas de la animación? ¿Qué opinas sobre la animación? Uy, esa pregunta es como muy general, pero prácticamente la animación es el medio con el cual uno se puede expresar de manera libre sin que nadie le diga no a nada, ¿sí? La animación te deja crear universos, te deja, si quieres un actor de 7 metros, si quieres una criatura de lo que sea, lo puedes hacer con la animación. La animación es un medio infinito, eso es prácticamente para mí, y opino que entre más personas animemos, mucho mejor. Pero sí, es un medio increíble, es un medio increíble, esa es mi opinión general respecto a esto. Okay. Tengo entendido que tú haces animación, ¿verdad? Correcto. Animas. ¿Qué te Sí, inspiró a claro. crear la animación? ¿Qué te impulsó? ¿Qué me impulsó? Pues nada, desde chiquito yo veía mucha animación, tanto dibujo occidental como anime, muchísimo, 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 muchas dudas por decir, bueno, yo cómo hago para darle vida a algo, ¿sí? Como tal. Y más que todo fue ese acercamiento de esos dibujos de los años 80 y a los que tuvimos acercamiento, pues como nosotros desde Colombia, con todo lo que vemos, lo que nos llegaba. Nos llegaba de la televisión peruana, mexicana, argentina, desde cositas como estadounidenses tipo Tortugas Ninja, como por Japón, Saint Seiya, Rama, todas estas series. Y desde pequeño yo decía, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? Perdón por ser tan coloquial, pero pues así soy. Entonces, el tema desde pequeño empecé a mirar y encontré que, bueno, me di cuenta que el camino para estudiar animación desde acá se daba o por cine o por diseño gráfico, pero no había una carrera de animación, entonces pues nada, tocó como por ese lado sacarlo y pues más adelante fue como, como una especialización, sí, luego ya hice en animación y todo lo demás, pero pues ese fue como el inicio y la inspiración, más que todo, ver dibujos cuando pequeño. Hablando de Sí. eso, ¿cuál es el primero que recuerdas? El primero que viste, que recuerdas. El primero que recuerdo probablemente debe haber sido Popeye. Popeye pero como una versión, mis papás nos tenían en un cassette de Betamax Popeye grabado, Popeye y Sinbad. Y eso era una vaina que la reproducíamos tanto que no la tiramos de tanto verla. Y creo que ese fue como el primer acercamiento de, respecto a la animación como tal. ¿Y Sí. cuánto tiempo llevas creando animación? Ya profesionalmente, ya diciendo, no, ya me pagan por esto, yo creo que unos 12 años por ahí, unos 12 añitos, ya Y no animando. profesional. ¿Digo? ¿Hace cuánto tiempo fue la primera vez que animaste algo? No profesional, no, yo creo que desde 11 o desde primer semestre, yo ponía en páginas de internet, antes era muy popular una página que se llamaba Newgrounds, y en esa de Newgrounds ahí yo subía contenido, o en DeviantArt, que todavía por ahí da vuelticas, y hacía como animaciones de fans. Ahí viendo el muro de Liz, yo hice una animación de Naruto como en el 2006 o 2005, si no estoy mal. Y así era como los primeros pinitos, eso de que uno se entra en grupos y estos grupos como que tienen como algo en común y a partir de eso como que empezó como el aprendizaje empírico también. Creo que algo muy importante como animador es la curiosidad, el tema de tener como mucha curiosidad por ver cómo se hacen las cosas, por ver hasta empezar a ver a los amigos
cómo caminan, cómo hacen las cosas, porque es también un estudio del movimiento. Pero sí, fue más que todo como esa curiosidad inicial también. Sí, ponle 16, 17 años fue que empecé a animar así como en forma ya, como tal. ¿Cuál es el proceso para realizar una animación? Depende, depende del tipo de animación, porque si estamos hablando acerca de animación 2D, pues todo empieza como una producción normal en la cual vamos a estar haciendo todo un proceso de preproducción, y ya la producción va a cambiar aquí un poco ¿respecto a qué? Respecto a las metodologías, pero no hay que olvidar que la animación también se puede dar en stop motion, ¿sí? Entonces tienes que pensar también en la técnica que vas a trabajar como tal. Mm, Hoy en día, bueno, por ejemplo, antes, dentro del proceso del guión, luego de hacer el guión, pues se trabajaba a mano, con una mesa de luz y con la mesa de luz dibujadas, dibujo por dibujo a 24, bueno, 24, pero a veces, pero la mayoría se trabaja a 12 fotogramas por segundo. Em, pero hoy en día ya casi son muy pocos los que trabajan lo que es la animación a mano. Más que todo ahorita se trabaja de manera digital, ¿sí? Como tal. Y parte del proceso va a involucrar hacer, hacer el proceso primero, de animación, de dibujo, movimiento. Luego se sacan primero los fotogramas claves, luego se sacan los intermedios. Luego de sacar el proceso se hace la limpieza de la animación, luego el color, luego se pasa a postproducción, etcétera, 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 sí. ¿Vale? Dices que hay 2D, 3D, stop motion. ¿Cuál es el tipo de animación que tú trabajas? Yo Principalmente. trabajo principalmente 2D. 2D tradicional digital. Es un poco confuso porque es que hay varios tipos de 2D. Por ejemplo, una serie como, vengan a haber hecho cabeza, por ejemplo, BoJack Horseman. BoJack Horseman es 2D digital. Eso quiere decir que la animación de un brazo, de lo que sea, se hace solo un bracito, pero entonces digitalmente se mueven las partes, ¿sí? Pero ya distintas series como por ejemplo Gravity Falls o cualquier tipo de anime se trabaja con 2D tradicional digital. Entonces el tradicional digital es el que tú vas a dibujar, y luego vuelves y dibujas y luego vuelves y dibujas, pero entonces se le llama digital porque se hace con el computador, pero de todos modos se está dibujando cuadro por cuadro. Ese es el que trabajo más que todo. Sí. Tú llevas al proceso de animar. ¿Cuál crees tú que es la más complicada? La más complicada es lo que se llama el key, que es prácticamente la parte donde se hace la animación clave, que es donde tú defines cuál es la acción principal para llegar a otra acción. Por ejemplo, desde acurrucarse hasta dar un salto, entonces es dar ese primer momento en el que está acurrucado y luego pensar en el salto, pensar en esos momentos que se ven que son los claves para llegar al resultado general. Antes dijiste fotogramas claves. Sí. ¿Qué son los fotogramas claves? Los fotogramas claves son esos dibujos que muestran la acción principal del dibujo como tal. Entonces es cuando tú haces animación y digamos tú quieres decir, no, quiero hacer un puño. Sí, quiero hacer una acción de simplemente dar un puño. Entonces el fotograma clave, los fotogramas claves en ese caso, vienen siendo en el que tomo el impulso y en el que lanzo el puño. Y luego los demás que completan esto son los fotogramas intermedios. Pero con tal de yo saber cuáles son los momentos en los que la acción cambia, son los fotogramas claves. Okay. ¿Qué es lo que más disfrutas de animar? Ver un dibujo que cobra vida. Es prácticamente crear vida. Creo que lo que más me gusta es ver ese proceso de ver algo que uno tenía congelado dentro del dibujo como tal y luego uno lo ve
con emociones, llorando, saltando, siendo destruido, lo que sea, es crear vida. Es muy poético lo que estoy diciendo, muy tontico, suena de pronto en otro contexto, pero es eso, me gusta crear vida. Esa es la parte favorita, cuando termino de realizar todo el proceso y veo que esta cosa ya no es un dibujo, sino que es un personaje con emociones. Entonces, no sé, esa es la parte que más me gusta. ¿Qué estilo de animación es la que más te gusta? El estilo. Estilo, pues estilo es el que te mencioné, no sé si es como de pronto, si puedes de pronto mencionarme como de otra forma la pregunta. Porque sí, el estilo favorito es el de animación digital tradicional, por decirlo así. Porque creo que el tema de dibujar muestra un tema de paciencia y también como riqueza respecto a cada animador, cómo trabaja las cosas. ¿Cuánto tiempo te lleva realizar una animación de, digamos, un minuto? Si es este estilo, si es ese estilo que te menciono, el que es de dibujo, podemos estar hablando de alrededor de, dependiendo de la calidad, un mes o 2 meses, ¿sí? Lo cual es a veces un poco como, bueno, ¿será que me meto en esto? ¿Será que hago esto de una u otra forma? Pero pues la idea es que para la animación uno necesita paciencia. Y si es, por ejemplo, una animación de ese tipo, uno se demora alrededor de un mes. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de animación digital, por ejemplo, ahorita en 3 días tengo que entregar un minuto de animación y tengo que hacerlo en 3 días. Pero como es animación digital es mucho más fácil. Vale. De todos los audiovisuales animados que has visto, ¿cuál es tu favorito? Es ese que dices, me gusta, me encanta. ¿Por animación o por concepto? Por ambas, dame cada una. Ah, ok. Esa pregunta es como la, la de la que lo cogen a uno feo porque pues hay tanto y hay 2D y hay 3D y dentro de esos también hay cositas que gustan mucho. Pero bueno, si estamos hablando de animación en términos que se llama The Conking Cred. Este es del 2006. Es como una colaboración, japonesa-europea, que por sus aspectos visuales me parece increíble. Y por tema conceptual, es un anime que se llama Bakuman, que es prácticamente que es prácticamente, espérense, en términos es buenísimo. En términos de concepto, es una serie que me inspira. Hay momentos en los que prácticamente me siento como obstruido, súper negado respecto a qué hacer, y Bakuman me inspira como serie, en términos de trabajo, ¿sí? Pero en términos de técnica, de cómo se ve súper bien algo, de Conquistador me parece la locura. Y si hablamos algo mainstream, Ratatouille. Ratatouille me parece una obra increíble de 3D. Muy bien hecha, es una película supremamente bien hecha. Es cuando también se implementó una técnica de renderizado en lo cual todo empezó a verse mucho más agradable en 3D. Entonces, pues no sé, es que ya uno empieza a hablar de muchas más, pero creo que eso es lo que más, de lo que más me gusta, así como tal. ¿Es difícil ser animador? ¿Complicado? Sí, y más cuando no tienes paciencia, porque creo que a uno le gusta ver las cosas ya hechas, ¿cierto? Como que uno dice como que, digamos que uno está haciendo un dibujo o lo que sea, y entonces pasa ¿qué? Pasan, no sé, 2 días y llevas 20 fotogramas y de pronto es ese tema de tener la paciencia. Además de tener habilidad, ya sea en dibujo y todo eso, necesitas más que todo es una habilidad actoral. Conozco animadores que no saben dibujar,
pero pueden mover una figura, un personaje también, que eso los hace animadores. Es como el animador de stop motion. Hay animadores increíbles que no saben dibujar nada, pero mueven también una forma que eso los convierte en animadores. Y un animador tiene que saber contar historias, tiene que tener también esa percepción artística. No digo que sea difícil, pero sí hay que tener paciencia y perseverancia para poder lograr las cosas. Disculpa, es que ahora mismo me dio mucha intriga cómo dibujas, cómo animas. ¿Tienes algún tipo de tu producto aquí, a la mano, que nos puedas enseñar? Sí. Let's kick the beat. It's your turn. The conga drums. Listen to the rhythm tracks. Brilliant. ¿Cuál es el proceso que tú llevas al crear los personajes que usas? Tus personajes. Tanto en diseño como en personalidad y todo eso. Sí, muchas veces es por ejemplo, trabajo de clientes, ¿sí? Entonces, a veces hay que como que seguir ciertos parámetros dentro de lo que nos piden, pero cuando ya se trata por mi lado, por ejemplo, estos de acá, estos sí son más que todo míos, ya lo que hago es pensar primero en quién es este personaje, cuáles son los gustos del personaje, qué es lo que no le gusta al personaje, dónde vive el personaje, contexto climático, contexto social, ¿sí? Y dejarme llevar ya por todos esos parámetros y empezar a pensar ya, bueno, si yo soy un personaje introvertido y tengo como tal emoción, de pronto digo, no, tal vez quiero utilizar esta paleta de colores, tal vez quiero pensar que este personaje, al ser un poco introvertido, de pronto utiliza ciertos atuendos que lo hacen ver de una u otra forma. Y a partir de eso, la idea es sacar la cantidad de bocetos necesarios. A ver si por acá tengo. Bueno, estaba buscando un cuadernito de bocetos, pero creo que por acá no. Lo tengo un poquito alejado, pero bueno, pero pues, a ver si de pronto. Entonces empezar a mirar objetos, qué cositas pueden beneficiarle al personaje como tal, mirar opciones de pintas, trabajar telas, colores, jugar mucho con la psicología del color. Por ejemplo, si es un personaje que quiero generarle misticismo, trato de utilizar colores que no se sientan muy naturales, naranjas, violetas. Personajes extrovertidos que llamen la atención, colores vivos, jugar un poco mucho como con tanto la metodología de lo que es y tratar de ser un poco intuitivo respecto a esos detalles, sí, más que todo. Una última pregunta antes de finalizar. De todo lo que tenemos, que objetos, fluidos, personajes, de todo esto, ¿qué crees que es lo más difícil de animar? O sea, ¿qué te cuesta más animar? No sé, cabello, algo así. Tal vez lo que más se me dificulta es primero personajes que estén caminando de espaldas. Me parece siempre un reto grandísimo, se ven horribles, borro, vuelvo. Y muchas veces emociones ya
por ejemplo, imagínense una conversación de animación, no es como algo que nosotros estamos teniendo así como normal en lo que todos los personajes se quedan quietos, sino que los personajes en animación suelen moverse, expresarse y hacer y moverse de todas las formas, y también es crear esas emociones. Esa parte es un poquito difícil, porque en animación simplemente no puede ser alguien moviendo la boca, bueno, si eres mediocre sí, pero no puede ser simplemente alguien moviendo la boca como tal, sino es generar esa exageración. También me parece un poquito complicado, pero a nivel técnico sí, de pronto un poquito todo lo que sea de espaldas es un problema, porque no estamos acostumbrados tanto a dibujar. Nadie se levanta un día y dice, uy, voy a dibujar espaldas, y todo de espaldas. Entonces es un poquito complicado. Y las manos, como a todo artista. Animar manitos también a veces es un problema, porque tenemos, aquí hay una construcción de 3, 3, 3, 3, 3, 3, y luego esto se controla bajo esto, entonces es también un tema a veces complejo. El cuerpo humano muchas veces es un reto. Sí, mi nombre es Jessica Suacha, 33, soy profesional en medios audiovisuales con énfasis en diseño gráfico y una maestría en animación. Y nada, muy feliz, muchas gracias, qué bueno que estén interesados en la animación, y no, muchas gracias a ustedes también por estar aquí, por la oportunidad de dejarme hablar aquí en esto.